Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Te presenta el tema del día. La próxima semana son las elecciones en Estados Unidos. A todos muy buenos días. Y la expectativa es mundial. La expectativa es mundial sobre quién gana. Si el candidato de los demócratas, Joe Biden, si el actual presidente y candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Las encuestas dicen que Biden va adelante, inclusive por 2 dígitos. Pero ustedes saben que el sistema en Estados Unidos es diferente. El voto directo cuenta, pero no es el que decide el ganador, sino que dependiendo quién gane los estados y el volumen de los votos electorales de los estados, al final quien llega a los 270 votos electorales se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Y todo parece indicar que el candidato del Partido Demócrata va a ganar el proceso electoral del próximo martes 3 de noviembre. Todo parece indicar que así será. Pero bueno, yo recuerdo en las elecciones anteriores en los Estados Unidos que las encuestas decían que Hillary Clinton ganaba, pero resulta que si bien obtuvo una diferencia de 3 millones de votos arriba de Donald Trump, al final Donald Trump se convirtió en el presidente por este sistema diferente con que se elige el presidente en Estados Unidos. No sé si hay similitudes entre el proceso electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos con este proceso del próximo martes. Eso es lo que vamos a desentrañar hoy, a comentar y a informar en el Frente a Frente con panelistas que viven con intensidad los procesos electorales en los Estados Unidos, que están bien informados, que pasan pendientes día a día de cómo evolucionan las preferencias del electorado de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que yo los invito porque también tendremos conexiones desde diferentes ciudades de los Estados Unidos para analizar lo que hoy es noticia en todo el mundo, genera expectativas. La campaña es intensa de Donald Trump en este momento. Diría que similar, pero no tan intensa como la que está desplegando Donald Trump, que está haciendo visitas en todos los Estados Unidos. Biden y Kamala Harris, sobre todo esta última, ha estado en la Florida en los últimos... No, estuvo en Atlanta estuvo. Obama ha estado en los últimos días en la Florida, donde Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, también ha hecho campaña. Así que vamos de inmediato a trasladarles el título del programa para luego ir a la primera pausa, venir y presentarles a todos nuestros invitados, tanto presenciales aquí en el set de Frente a Frente como en los Estados Unidos. Gabriel Andino, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este miércoles para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Las elecciones en los Estados Unidos y sus repercusiones en Honduras. Participe @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. Esperamos sus comentarios, opiniones y sugerencias. Las elecciones en los Estados Unidos y sus repercusiones en Honduras, el tema de hoy en Frente a Frente. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Renato? Buenos días. Mucho gusto, buenos días. Buenos días, gracias, Lester. igualmente. Buenos días, y diputado. también don Lester Ramírez. Ya los conocen ustedes porque son asiduos invitados aquí en Frente a Frente. ¿Qué tal, Lester? Muy buenos días, Bienvenido. licenciado Renato. Buenos diputado días. Callejas. Tengo también a 3 invitados vía Zoom. Uno está en San Luis, Missouri, Ted Enamorado. Él es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Washington y doctor en Economía Política de la Universidad de Princeton. También a don Luis Fernando Castro, ex analista de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y el ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y máster en Economía, don Roberto Lagos. Ahí están los 3. Voy a saludar a cada uno de ellos para que el público
los identifique. Ted Enamorado, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, Renato. Mil gracias por la invitación. De verdad que estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes, con sus invitados en Tegucigalpa y con Fernando y Roberto acá por Zoom. Gracias, Ted. Luis Fernando, también bienvenido. Es un placer tenerlo en el programa. Buenos días. Muy buenos días, Renato. El placer es mío. Un saludo para todos allá en el estudio en Tegucigalpa y muchas gracias por esta invitación. A Roberto Lagos, igual la bienvenida para usted. Buen día. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a sus invitados y a la población hondureña y muchas gracias. Honrado de estar en su programa, don Renato. Muchas gracias a ustedes, muy gentiles por atender nuestra invitación. Antonio Rivera, Lester Ramírez, ¿cómo están las cosas hoy, previo al proceso electoral de Estados Unidos? Ya con Toño tenemos esta es la tercera vez que previo al proceso electoral de los Estados Unidos está aquí en nuestro set. Lester Ramírez, es la primera vez para analizar el tema electoral de los Estados Unidos, pero ya lo tuvimos en TN5 la noche del segundo debate entre Biden y Trump. ¿Cómo están las cosas, Toño? Renato, buenos días. Nuevamente un saludo a los hondureños allá vía Zoom y nuevamente a Lester. Renato, primero hay que definir qué se elige en 6 días. Sí. Se elige el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, se eligen 11 gobernadores, se eligen 35 senadores y se eligen 435 congresistas. Eso es lo que se elige. En el aspecto del Senado van 35 nuevamente, de esos 37, 24 aproximadamente son republicanos, 23 son republicanos y 12 son demócratas. O sea que al Partido Republicano le cuesta más porque tiene que defender casi el doble de senadores que el Partido Republicano. En 2 años va a ser diferente. Van a haber mucho más demócratas que republicanos que defender su curul. Dicho eso, la elección presidencial es la más importante. Sin embargo, el Senado puede cambiar de republicano a demócrata. Hoy el Senado está 53-47, según los sondeos podría llegar a estar 51-49 ahora a favor de los demócratas. Como tú lo manifestabas muy bien hace poco, las encuestas a nivel nacional dan un resultado muy favorable al vicepresidente Biden. Sin embargo, no es el voto popular que cuenta en Estados Unidos. Así es. Es el voto electoral. Y ahí tenemos en pantalla, no sé si se puede poner, Renato. Ya, correcto. Lo que es al día de hoy, un promedio de todas las encuestas, estado por estado, cómo sería hoy, a 6 días de las elecciones, cómo estaría distribuido el colegio electoral. Ahí está creo ya el... Sí, continuemos. Solo estamos agrandando un poquito la imagen. Muy bien. Es el colegio electoral al día de hoy en Estados Unidos, de acuerdo a un promedio de todas las encuestas. Si tú lo miras, Renato, lo más rojo son los estados que domina el presidente Trump, lo rosado son estados que son favorablemente a Trump, los azules fuertes son los estados a favor del vicepresidente Biden y los celestes son los que inclinan a favor del vicepresidente Biden. Si esta compañía que hace un promedio de todas las encuestas determina al día de hoy de que el vicepresidente Biden tiene 232 votos electorales y el presidente Trump 125. Y lo que está en negro o en gris son los estados que ellos llaman los battleground states, los estados que van a definir realmente. Si tú analizas, Renato, de 232 que tiene Biden hoy asegurados, casi asegurados, para llegar a 270, que es el número mágico, le falta muy poco. Si tú analizas, a Trump tiene 125, para llegar a 270 le falta bastante. Ahora bien, vamos a hacer ahora un análisis de estos mismos compañías de encuestadores, si tienen que decir hoy, en base a las encuestas, ¿cómo determinarían hoy que quedaría la elección? Ellos dicen que queda así, 311 a 227. Si a ellos se les obliga a tomar una decisión, el mapa ya cambió. Ya no hay gris, ya no hay negro, ya es azul o es rojo. Ahora ganaría el vicepresidente Biden 311 a 227. Pero vamos a hacer aquí un experimento, Renato. Vamos a crear nuestro propio mapa nosotros. Creando nuestro propio mapa nosotros, vamos a cambiar Florida. Florida está del Partido Republicano. Vamos a cambiar Carolina del Norte, que tiene 15 votos electorales y está muy pegada a la votación. Carolina del Norte, vamos a ver las encuestas primero, cómo están las encuestas en Carolina del Norte, y nos va a determinar que está Biden por 0.07%. Ese es lo que le da la compañía de encuestadores a Carolina del Norte, prácticamente un empate en 0.07.
Entonces Carolina del Norte lo vamos a cambiar a republicano en vez de demócrata. De ahí va el mapa cambiando. Ya no tiene 300, ya no tiene 96. Vamos a cambiar también Pensilvania. Y después explico por qué cambió Pensilvania. Vamos a cambiar Pensilvania y lo ponemos también republicano. Y el mapa ya, Trump ya solo tiene, Biden solo tiene 276. Y Trump tiene 262. Y vamos a cambiar Arizona. Sí. Vamos a cambiar Arizona y lo vamos a poner republicano. Ojo, cambió el mapa. Cambié 3 estados. Cambié Carolina del Norte, cambié Pensilvania y cambié Arizona. ¿Cómo queda? 273. Para Trump alcanza los votos electorales que se requieren y 265 para Biden. Cambiando, Renato, solamente 3 estados. Pero le vamos a cambiar nuevamente. Vamos a poner a Pensilvania nuevamente en demócrata. ¿Y cómo quedó? Gana Biden. Gana Biden. Con 285 a 253. ¿Qué significa esto? Podemos ir analizando después el Senado y estado por estado. Que en mi opinión personal, el estado que va a definir hoy es Florida y Pensilvania. Y el debate de la semana pasada, Renato, que mucha gente cree que ganó Biden, yo creo lo contrario, Biden comete un grave error en Pensilvania. El error que comete Biden y que Trump lo empuja a cometer ese error es las exploraciones petroleras, lo que ellos llaman fracking. No lo pude traducir al español lo que significa fracking, pero son exploraciones petroleras de petróleo y de gas. Es un fraccionamiento de la tierra para extraer petróleo. Exactamente. Sí. Entonces viene Biden y en el debate dice que Trump le dice que él está en contra de fracking. Y fracking crea cualquier cantidad de empleo en Texas, en Pensilvania, en Oklahoma, en Michigan. Y viene Biden en el debate y dice, yo nunca he dicho que estoy en contra de fracking. Y Trump le dice, sí lo dijiste. Y Biden le dice, enséñamelo, ponlo en tu portal web. Y lo pone en el portal web Trump, donde Biden en 4 ocasiones diferentes y Kamala en una dice, estamos en contra de fracking. Desde hace 3 días, la campaña de Trump ha sido anuncios publicitarios solamente diciendo, sacan el clip del debate y que Biden está a favor de quitar fracking, de prohibir fracking, y eso en Pensilvania lo ha venido cambiando. Siempre sigue Biden arriba. En Pensilvania tiene 20 votos electorales y ahí se va a definir para mí la elección. Arizona, Pensilvania y Florida. Aunque Biden vaya 9 puntos arriba a nivel nacional, aunque Biden saque 3 millones más de votos a nivel nacional, o 3 millones y medio, o 4 millones y medio, al final Florida, Pensilvania y Arizona van a determinar. A menos que al principio de la noche, si mire que Florida está cayendo Trump, terminó todo. Terminó. No le ajusta a Trump sin Florida y sin Ohio. Entonces es una elección que a 6 días yo por lo menos no la podría predecir. Es una elección bastante fuerte. Mientras Trump hace 4 concentraciones diarias de 20,000 personas, de 15,000 personas y está motivando a su base, Biden hace una. Y una donde no van las concentraciones masivas, sino que invitan a un lugar amplio, llega la gente en su carro, él está en un estrado. Sí. La gente pita. Obama estuvo en Orlando recientemente, hace algunos días. Pero con esa misma modalidad, con los automóviles. La gente en los carros. La gente en los carros, correcto. Y eso no le ha generado tanta simpatía. Y por otro lado, lo que manifiestan los analistas, ya para terminar, Renato, es también en el debate vino Biden y dijo, viene un dark winter, viene un invierno oscuro, porque el COVID sigue avanzando, la tendencia es que van a haber no sé cuántos COVID, que aquí, que allá. Y Trump dijo lo contrario, viene la vacuna y no viene un invierno oscuro. Y entre las personas de 30 a 44 años, eso ha cambiado en muchos estados, porque no quieren otro cierre temporal o otro cierre de negocios, de restaurantes, de bares, de tiendas, etcétera, etcétera. Eso aparentemente está cambiando la dinámica. Sin embargo, ya votaron 70 millones de americanos. Sí. Y ahí le saca una gran ventaja a Biden a Trump. A tal grado que Trump ayer en Nebraska, y luego explico por qué van a tener Nebraska, ayer en Nebraska decía Trump, si ustedes ya votaron y quieren cambiar su voto, lo pueden hacer. Vayan a tal lugar y pueden cambiar. Él reconoce que en los 70 millones que ya votaron, tiene una tendencia hacia abajo. Es el panorama político, en mi opinión, Renato. Okay. Luego miramos las encuestas, si quiere, Muy estado bien. por estado. Pero va a ser una elección más reñida de lo que la gente piensa. Excelente. Ya estaré
cuestión de minutos con té de enamorado, Luis Fernando Castro, Roberto Lagos. Solo escucho también un esbozo así general de cómo ve el panorama electoral en los Estados Unidos, Lester Ramírez. Sí, bueno, creo que hay un tema muy claro que Biden está trabajando fuerte en estos estados. Según los pronósticos, Biden tiene prácticamente 75% de oportunidades de ganar estos estados swing states. Es decir, Biden necesita ganar un estado de estos, ¿no? Pensilvania, para ganar el colegio electoral, ¿no? El problema aquí, que posiblemente lo vayamos a ver más adelante y el día de la noche de las elecciones, es que estos 70 millones de votos por correo van a entrar tarde, ¿no? Esos son los que se contabilizan de la manera tradicional, contando voto por voto. Esos 70 millones de votos, la gran mayoría son demócratas. Eso va a demostrar de que el día de las elecciones, la noche de las elecciones, los votos que se están contabilizando van a ser republicanos. Y conociendo los impulsos de Trump, conociendo cómo hace política también y cómo no cree en la institucionalidad democrática, Trump va a presionar para que se declare ganador, por un lado. Y por otro lado, lo que va a hacer es seguir la retórica que viene diciendo ya por varios meses. Hay fraude en el voto por correo. Paren la cuenta, paren de contar que hay fraude. Y como cada estado prácticamente es su propio sistema electoral, cada estado tiene su propio proceso electoral y cada estado tiene su propia autoridad electoral, ahí es donde se va a entrar también esos pleitos entre los republicanos y los demócratas en cada estado. Posiblemente vayamos a ver una situación donde Trump se declare ganador la noche de las elecciones y los demócratas van a decir, espere que no han llegado todos esos votos, especialmente estos votos por correo. Va a haber una situación posiblemente, y esperemos que no, una situación muy compleja, porque los constitucionalistas norteamericanos están hablando ya de que muchas veces en estas circunstancias, tanto los gobernadores como la legislatura estatal tienen la potestad hasta de cambiar los delegados electorales. ¿Eso qué quiere decir? Como dijo el diputado Rivera Callejas, el sistema estadounidense es indirecto. Es decir, cada estado tiene un número determinado de delegados del colegio electoral. Pennsylvania creo que debe tener unos 26, por ahí. 20, Florida tiene unos 29 por ahí también. Entonces, esas personas, que son personas en realidad, llevan su voto y lo llevan físicamente, van al Congreso de los Estados Unidos y ahí es donde emiten su voto y hacen el colegio electoral. Pero en este conflicto que puede haber, porque Trump puede declarar fraude por un lado, y esa interpretación de fraude puede llevar a que cada estado, tanto el gobernador o la legislatura, nombre su propio delegados al colegio electoral. La enmienda número 12 a la Constitución del Estado, de la Unión Estadounidense, establece que es el Congreso bicameral el que tiene que determinar, hacer un arbitraje, como suele suceder aquí también en nuestra Constitución, ¿verdad? Sin embargo, no establece cuál es el procedimiento de ese arbitraje. Acordémonos que en los Estados Unidos son dos cámaras, tanto el Senado, la Cámara Alta, como la Cámara Baja de los representantes. Entonces, puede darse una situación donde el resultado electoral no se tenga ni en el primer día ni en el segundo, y puede pasar varias semanas, ¿no? Un par de semanas hasta que el verdadero resultado electoral se pueda tener. Entonces hay que tener mucha cautela también en eso. Creo que eso es algo que ya los constitucionalistas están analizando, y lo interesante de esto es que ahí en Washington hacen estos juegos, ¿no? De teoría de juegos, ¿no? De esos escenarios, y hacen todo el descarte de las instituciones que tienen que estar involucradas. Y al final, adivine quién es la institución que va a determinar la victoria. ¿Quién cree usted que va a determinar el elegido, si se puede decir así? ¿La Suprema? No, las Fuerzas Armadas. Eso es lo interesante, ¿no? Ya está analizado en términos constitucionales, y es un tema que al final Trump puede invocar, ¿no? La ley de insurrección. Los militares no van a querer meterse, y que ya hay historia, ya hay precedentes de situaciones donde los militares entran a conflictos políticos, y sabemos que recientemente Trump quiso manipular a los militares. Los militares van a ser muy cautos en esto, porque acuérdese que el primer acto
de los militares cuando se elija un presidente es que le dan las claves nucleares. Ese es el símbolo también de los militares, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Nos está planteando el escenario más extremo. Sí, un escenario muy ambiguo. Para dilucidar el proceso electoral de los Estados Un escenario Unidos. muy ambiguo porque también la retórica es muy fuerte, como dijo el diputado, hay, ¿no?, planteamientos muy fuertes. Trump viene diciendo fraude desde el 2015 posiblemente. Pero para que la gente no se confunda, ¿de qué manera los militares pueden dirimir un proceso electoral en Estados Unidos? Bueno, acordémonos de que al igual que en nuestro modelo, los militares son los garantes del Estado y de la democracia, ¿no? Es más, creo que nuestro modelo de ahí se inspira, ¿no? Entonces, a nivel constitucional hay muchas ambigüedades y un elemento que va a ser claro es esa ley de insurrección que es de más de 100 años, donde establece de que el presidente en funciones tiene la autoridad para llamar a los militares a que cubran actuaciones de seguridad interna, que es algo que los militares tienen prohibido únicamente en situaciones de conflicto social violento. Pero eso no quiere dirimir, eso no quiere decir dirimir. No, eso va a querer decir determinar realmente quién es el candidato elegido, ¿no? Porque al final es, si se presentan conflictos, es la Suprema la que decidiría. En Que todo dicho sea de caso, paso, esta semana se nombró a Amy Coney Barrett. a una conservadora. pero ya hay- A una sí. conservadora hay precedente que- ganó 52-48. Correcto. En el caso Gore, en las elecciones de Gore contra Bush, quien determinó ya la elección fue la Corte Estatal. Es más, no hay precedentes todavía de la Corte Suprema determinando o resolviendo Yo no conflictos. comparto aquí con Lester en el sentido del papel de los militares. Allá en Estados Unidos no. No lo van a Ahí- hacer, Ahí va a ser obviamente, la ¿no? Corte Suprema de Justicia, porque van a haber estados como Pensilvania que por primera vez aceptan el voto por correo, que si la papeleta electoral o el correo llega después del 3 de noviembre van a decir que no cuenta. Los republicanos, los demócratas van a decir que sí porque se puso antes de la fecha. Entonces van a haber muchos pleitos a nivel de cortes federales, pero al final va a llegar a la Suprema. Como decía Lester, dice, esperemos que no. Entonces la teleaudiencia va a decir, ¿y por qué los hondureños no quieren que haya relajo en Estados Unidos? Porque Estados Unidos allá es el imperio, o sea, es una potencia mundial. Yo sí creo que van a haber problemas, sobre todo por lo que decía Lester, por el voto por correo. Y el voto correo que llegue después del 3 de noviembre, porque ahí lleva la ventaja a Biden. En el voto que se van a votar el martes, creo que Trump va a dar la sorpresa. Muy bien, es el momento después de la pausa para escuchar a nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Ted Enamorado, que es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Washington y doctor en Economía Política de Princeton. También Luis Fernando Castro, exanalista de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Y Roberto Lagos, ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. A ellos no les voy a preguntar cómo miran el panorama electoral desde su experiencia y conocimiento. ¿Quién debe ganar por el bien de Estados Unidos, por la tranquilidad mundial, por Latinoamérica? Porque no podemos desconocer la incidencia de Estados Unidos en el subcontinente, en la parte sur del continente. ¿Quién para ustedes debería ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Después de la pausa. En la época de la Guerra Fría era importante el triunfo de los republicanos por la ayuda militar hacia nuestro país. Ahora, lo importante es nuestra gente inmigrante y por eso el triunfo de Biden toma gran importancia. También porque Estados Unidos tiene que volver a unir a su sociedad. Henry Smith, las repercusiones serán para aquellos políticos señalados por actos de corrupción y narcotráfico. Trump no le toma interés a Honduras, puesto que solo es utilizado como base militar. Eduardo Ulloa, que gane quien tenga que ganar y de paso nos hace el bien o el favor de llevarse en extradición a quienes tienen cuentas pendientes en Estados Unidos y que han hecho tanto daño a este pueblo con sus desacertadas y malas decisiones. También dice Arin, conclusión del programa, gana Biden según los invitados de hoy. No porque vaya a ser así, sino porque no quieren que Donald Trump, pero la realidad es que sigue el presidente Trump. Las elecciones en Estados Unidos y sus repercusiones en Honduras, el tema de hoy en Frente a Frente. Ted Enamorado es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Washington. Ted, ya lo miro en pantalla, Ted Enamorado. Ya no voy con la misma pregunta para Antonio ni para
ni para nuestro invitado Lester Ramírez. Ya desde la perspectiva de nosotros, los latinoamericanos y especialmente los hondureños, sé que usted es hondureño, ¿a quién le conviene a América Latina que gane en Estados Unidos? Y al mismo Estados Unidos, un país que lo vemos fraccionado, sabemos que en este momento los grandes temores son la COVID por las cerca de 300,000 muertes, los contagios, es la economía porque se han perdido empleos, aunque en los últimos meses se recuperaron, ¿no? Muchos, se han recuperado muchos, en los últimos 3, 4 meses. empleos. Así que dejamos a Ted enamorado con su análisis sobre las elecciones en los Estados Unidos y las repercusiones, sobre todo aquí en el sur del continente. Adelante, Ted. Muchas gracias, Renato. Yo creo que el análisis que han hecho en Tegucigalpa es muy acertado acerca de qué estados van a ser claves. Yo solo añadiría que también no se ha tocado el tema de que hay otros estados, Georgia, Texas, Iowa, han sido republicanos por tradición y hoy Biden es súper competitivo en esos estados. Creo que es un punto a considerar. Alrededor de esos 8 estados de lo que hemos hablado son los que van a decidir la elección. Eso es importante. El día de hoy las probabilidades que muchos sitios especializados hablan es de, bueno, si la elección fuera hoy y pasara, en el hipotético que pasara en 100 oportunidades, en 88 veces de esas 100 oportunidades ganaría Biden, en 12 de esas oportunidades ganaría Trump, pero como sabemos la elección solo pasa una vez y va a haber un ganador muy posiblemente. Hay un escenario bastante grande que no como lo mencionaba en Tegucigalpa, no vayamos a tener certeza de quién ganó la elección ese día. Ahora con respecto a su pregunta en particular, ¿a quién le conviene para Latinoamérica y pensando en el país en general, en Estados Unidos, quién conviene que gane? Creo que es la democracia, va a ganar el candidato que gane en este sentido, que gane el juego electoral en Estados Unidos, que ganar el colegio electoral, pero viendo las políticas hacia la región, tenemos 2 candidatos con planes bastante similares. El presidente Trump, aunque en temas de inmigración ha sido muy certero, ha sido quizá muy severo en cómo se refiere a los inmigrantes, si miramos como un indicador el número de deportaciones en Estados Unidos a través del tiempo, nunca han habido tantas deportaciones hacia nuestros países como hubieron en el gobierno de Barack Obama. Entonces, aunque el presidente Trump ha hablado mucho de deportaciones, nunca ha deportado de la misma forma ni cerca de lo que hizo, de lo que pasó en el gobierno de Barack Obama. Claro, era una bandera para él, era una bandera para su campaña hablar contra la inmigración no es ilegal, sino de indocumentados a Estados Unidos, porque era su forma de mantener a la base feliz y tratar de polarizar un poco la opinión pública del país, porque donde Trump gana dividiendo la opinión de la población en general, porque él sabe que dividiendo va a tratar de ganar votos acerca de la gente más conservadora en este país. Pero si ponemos a un lado los temas de inmigración, y usted si ve los discursos de Trump en los últimos días, ha tratado de evadir un poco mencionar y enfatizar en los temas de inmigración, porque sabe que en los estados claves, en todos los estados claves, hay más de 3% de hispanos que van a votar. En muchos de ellos, en Florida es el 20%. Entonces el voto hispano le puede cambiar la elección. Por eso ha cambiado un poco su discurso, pero en términos de política sabemos que ha seguido más o menos con la política del Estado. Estados Unidos va a seguir con esa línea de seguir deportando gente indocumentada a devolverla a nuestros países. Sin embargo, Biden tiene un plan distinto. Biden en su plan de gobierno tiene un programa integral donde promete que se le va a abrir el camino a ser migrantes legales en este país a 11 millones de indocumentados. No solo eso, va a continuar con la política del presidente Barack Obama de darle la oportunidad a todos esos niños que llegaron acá a Estados Unidos siendo muy pequeños y a través de la educación se abrieron un camino en este país. Y luego podemos pensar
la pregunta es, ¿van a cambiar la política del país con respecto a Centroamérica en particular, que es la región que nos importa mucho más? Yo no creo que vayan a cambiar las políticas, siempre va a haber ayuda. Va a haber ayuda en materia militar, va a haber ayuda en materia monetaria para tratar de resolver los problemas bases. Quizá Joe Biden en su programa de gobierno tiene como programas más puntuales a los que él apunta, donde él va a trabajar, que va a ser tratar de combatir los problemas bases, pero como vemos, el gobierno de Estados Unidos estos últimos 4 años también ha tratado de aportar de esa manera. Yo lo que creo que sí va a cambiar y que va a ser una dinámica bastante distinta es que toda la ayuda que va a llegar a Centroamérica va a ser condicionada en que Honduras tiene que demostrar, Honduras, El Salvador, Guatemala, los países que tienen mucho más problemas en la región, tienen que mostrar logros en materia de seguridad, de corrupción y controlar la inmigración. Entonces esa sería como mi posición. Yo creo que la política de Estado no va a cambiar y que creo que gane Biden o Trump, las cosas van a seguir un curso natural. Claro, hay temas puntuales en los que Trump tiene opiniones un poco más divididas. Y con respecto a la nación, solo le paso este dato de una encuesta que condujo el Pew Institute Research en Washington. La gran mayoría de los hispanos piensan hoy día de que el candidato que está mejor posicionado para unir al país en temas de polarización, tratar de reducir la polarización del país, es Joe Biden. Muchas gracias. Hace algunos días Biden hizo un anuncio puntual si ganaba la presidencia de Estados Unidos para Centroamérica, Lester. Sí, bueno, justamente ayer publicó ya en su portal el plan para Centroamérica. Está prometiendo $4,000 millones en asistencia para la región. Acordémonos de que Biden fue el cerebro de la Alianza para la Prosperidad, ¿no? la que tuvo el gobierno de Obama. Biden es el que tuvo reuniones en Guatemala, por ejemplo. Entonces, él piensa continuar esa política de desarrollo regional como parte de la gran política de contención migratoria, ¿no? Yo creo que eso es algo muy positivo para la región. Creo de que los gobernantes, como hablábamos con el diputado Rivera Callejas antes, no les va a gustar la idea de que ahora tengan que establecer y cumplir condiciones, sino que los gobernantes ya estaban cómodos y están cómodos con las transacciones que Trump ha prometido, que simplemente es, ustedes me controlan el flujo migratorio, yo no los molesto con sus derechos humanos, yo no los molesto con sus actos de corrupción y ustedes pueden seguir controlando la manera como a ustedes les gusta el país, ¿no? Pero entre los dos percibo que Biden tiene más conocimiento y es más sensible de la realidad de América Central. Es decir, cuando fue vicepresidente de los Estados Unidos, recuerdo que participó en muchas reuniones con los presidentes centroamericanos en Guatemala, los recibió en Washington. Yo sé cómo funciona Estados Unidos, pero siento a Biden más comprometido y más sensible con la región centroamericana, indistintamente que sea para evitar la migración. Porque al final ahí coinciden Trump y Biden. Lo que quieren evitar es más migrantes y migrantes hacia Estados Unidos. Posiblemente, Renato. Sin embargo, lo decía Ted en su intervención, hubieron más deportados en el primer periodo de Obama que en el primer periodo del presidente Trump. Entonces, al final, la política exterior de América del Norte no varía mucho, sea el Partido Republicano o sea el Partido Demócrata. Posiblemente Biden tenga más conocimiento de Centroamérica, porque como muy bien lo dijo Lester, él ya estuvo involucrado en la administración Obama. Sin embargo, la política exterior de Estados Unidos no varía en relación al Triángulo Norte, en relación a Latinoamérica, en relación a Venezuela. Más bien, ellos ahorita, Renato, van a entrar con cualquier cantidad de problemas. COVID, Europa, China, Ucrania, Rusia. Creo que en un segundo tema va a estar Latinoamérica. Al final, el migrante hondureño ilegal que está allá, el que no puede votar, sea una administración demócrata o republicano, si lo llegan a agarrar, es deportado. Sea republicano o Trump o sea Biden. Sin embargo, el migrante hondureño legal allá, los de DACA y los otros que están legales, eso ya piensan diferente que los latinos. Ojo, la generación joven que está en Estados Unidos ya no están afín a los demócratas, porque ellos quieren oportunidades de empleo y sienten que uno que venga de afuera le quita esa oportunidad. Al final, en mi opinión personal,
la política exterior de Norteamérica, sea republicana o demócrata, varía muy poco en cuanto a Centroamérica y sobre todo en cuanto a Honduras. Escuchamos la opinión de Luis Fernando Castro, exanalista de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Adelante, Luis Fernando. Hola Renato, muchas gracias. Bueno, como decían todos los panelistas, me parece que sin duda el señor Biden lleva la ventaja. Como decían, hay aproximadamente 8 estados que determinarán quién gana la elección. Y de esos 8 estados, Joe Biden tiene que ganar 1 o 2, mientras que Donald Trump tiene que ganar los 8, ¿no? Tiene muy poco margen de error Donald Trump para ganar. Aún así, hace 4 años, las encuestas estaban en contra de Donald Trump y él logró dar la sorpresa, ¿no? Sin embargo, las encuestas están aún más favorables a Joe Biden hoy de lo que estaban hace 4 años en referencia a Hillary Clinton. De ahí con su pregunta, ¿no?, de cuál será el mejor candidato para los Estados Unidos. Bueno, creo que, como decía Ted, el mejor candidato es el que el pueblo quiere, ¿no? Y lo mejor sería que también sea un candidato que gane con cierta holgura, ¿no? Como decía Lester, hay ciertas preocupaciones de que por el COVID y la polarización que existe hoy en Estados Unidos, que si la elección es cerrada se pueda complicar, ¿no? Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera posible, ¿no? Para el fortalecimiento de la democracia en Estados Unidos, el fortalecimiento de la economía también, ¿no? Ya que la inestabilidad política siempre afecta a la economía. Y siendo Estados Unidos, bueno, la economía más grande del mundo, una de las democracias más antiguas que existen hoy, claramente si la democracia en Estados Unidos se mantiene fuerte, creo que es un mensaje a nivel mundial para que la democracia a nivel mundial también se fortalezca, ¿no? De ahí, cuando pasamos a hablar de Latinoamérica y Centroamérica, como han dicho los demás panelistas, especialmente Ted, Biden ya ha prometido en su debate del jueves de que iba a proporcionar ciudadanía a los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, ¿no? Claramente eso sería un gran beneficio para varios hondureños que están allá. Y también, como decían los panelistas, Lester mencionaba, ¿no?, que creo que es un punto que hay que resaltar bastante, que en el sitio web de Joe Biden, él tiene 4 políticas de asuntos exteriores que resalta, y una de esas 4 es fortalecer los lazos con Centroamérica, ¿no? Biden pudo hablar de, qué sé yo, 100 otras cosas en lo que a política exterior se refiere, y elige que una de esas 4 que va a hablar es Centroamérica, ¿no? Y como promete $4,000 millones a lo largo de 4 años, o sea, $1,000 millones al año, y que me parece que, bueno, es algo significativo, especialmente si consideramos que en los últimos años, desde la llegada del presidente Trump, la ayuda a Centroamérica ha disminuido constantemente. Probablemente se pronostica que el año que viene esté cerca de $400,000 millones y Trump continúa en el poder. Entonces, sería doblar la ayuda si continúa Biden, ¿no? Pasar de los $400,000, $500,000 millones de los 4, sería casi doblar la ayuda, ¿no? De lo que está haciendo Trump a lo que podría hacer Biden. Y finalmente mencionan muchos que él ha tenido una muy buena relación con Centroamérica, inclusive en su libro, el libro que publica Joe Biden antes de lanzarse a la presidencia, dice: de todas las regiones del mundo que hoy están en crisis, me parece que la que tiene mayores oportunidades es Centroamérica. Entonces sí creo que Joe Biden tendría una relación tal vez un poco más amistosa, más enfocada a apoyar a Centroamérica. Obviamente los problemas que tenemos aquí en la región no los va a resolver nadie en Estados Unidos. Claro. Los problemas de Honduras serán resolvidos por nuestros líderes, pero sobre todo por nosotros, los ciudadanos hondureños. Totalmente claro en eso. También escucho la opinión de Roberto Lagos, ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y máster en Economía. Roberto. Sí, muy buenos días. Primero, solo para agregar con respecto a la dinámica de la elección, creo que hay elementos que hemos dejado por fuera en ese tema. Primero es que hemos dejado por fuera un poco el COVID. Un poco lo que va a definir esta elección es el contento o descontento de la ciudadanía con el manejo de la pandemia. En este sentido, estados claves como lo son Arizona, se están tornando azul, ¿verdad? O tiene, el pronóstico indica que Biden podría ganarlo debido al manejo de la pandemia, ¿verdad?
Otros temas son el tema de salud pública, que está incidiendo específicamente en Carolina del Norte, donde yo estoy ubicado, ¿verdad? Más personas quieren ser registradas. También otro tema súper importante que reduce un poco el margen de error de las encuestas esta vez es el margen de indecisión. Los indecisos en esta elección son el 5%. Los indecisos durante la elección de Hillary Clinton contra Trump era aproximadamente el 20%, en la cual 2-1 le dieron el apoyo a Trump. Entonces, esos son temas importantes que cambian la dinámica. En los escenarios, si Biden logra ganar Pensilvania, Wisconsin y Michigan, en los cuales tiene márgenes amplios de ventaja, él se estaría llevando la elección. Y si ustedes observan, es sorprendente que estados como Texas, que estados como Georgia, que estados como Arizona, que han sido bastiones republicanos, en este momento sean una moneda en el aire. Entonces tenemos que entender eso. Por ejemplo, en el caso de Florida, ¿por qué la carrera presidencial está cerca? Porque el impacto del COVID tuvo un impacto en la economía de Florida. Y recordemos que Florida es un estado que vive del tema del turismo. Entonces muchas personas están molestos por el manejo de la pandemia y eso es algo que ha incidido negativamente en la carrera presidencial de Trump. Hay otros estados que, de acuerdo a las dinámicas, por ejemplo, como son Ohio, Iowa, definitivamente el lema de America First funciona bien por el tipo de población, el tipo de demografía. Es totalmente distinto y cada estado tiene una dinámica totalmente diferente, ¿verdad? Hay personas en ese sentido que proteger los trabajos funciona el mensaje, pero en otros estados el tema del COVID es mucho, mucho más fuerte, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, desde la perspectiva de Estados Unidos como socio de Honduras y de Centroamérica, tenemos que entender dos cosas que para mí son vitales. Primero, el ciclo económico de los Estados Unidos, el ciclo de la economía hondureña se mueve en un 70% de correlación con el ciclo de la economía americana. En ese sentido, si Estados Unidos está bien económicamente, eso se transmite indirectamente a la economía hondureña, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos conviene que Estados Unidos esté bien porque eso va a generar un mecanismo de transmisión de crecimiento a la economía hondureña. Y recordemos que el crecimiento de la economía hondureña está determinado en 58% por factores externos y solo 42% por factores internos. Eso por un lado para entender por qué la importancia de quién sea la próxima autoridad. Desde la perspectiva ahora de las diferentes estrategias que va a tener Biden versus Trump, ya lo mencionaron, Biden va a tener este plan para la Alianza para la Prosperidad 2.0 versión Biden, en el cual el tema anticorrupción va a ser clave. Biden pone en su página que dos de las medidas contra el tema anticorrupción es la cancelación de visas y congelar activos de individuos corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Eso número uno. Y número dos, apoyar mecanismos de corrupción y trabajar con los países socios para generar una comisión regional para la lucha contra la corrupción. Eso me parecen dos propuestas súper fuertes que van a generar que las condicionalidades para que los impuestos que los ciudadanos americanos se están utilizando para el presupuesto de la nueva alianza para el Triángulo Norte sea mucho más rígida, mucho más dura y sea enfocada en eso. Y más aún en un contexto en el que los demócratas van a ganar la Casa de Representantes probablemente y en el que está súper competida la carrera en el Senado. Eso número uno. Desde la perspectiva de Trump, no es para nadie extraño que quien maneja la relación con Latinoamérica es el senador Marco Rubio. Entonces, desde esa perspectiva, el senador Marco Rubio maneja la relación enfocado principalmente a asuntos vinculados con Cuba, Venezuela y Nicaragua, imponiendo sanciones fuertes, pero adicionalmente no perdamos de vista que Marco Rubio tiene dos socios estratégicos dentro de la estructura para el manejo de la relación con Latinoamérica. Uno es el embajador de la OEA, Carlos Trujillo, súper importante, el que impone muchas sanciones. Y dos, es el nuevo presidente del BID, Claver Querón. En ese sentido, Claver Querón, en su nuevo discurso, está dando más apertura al tema de Centroamérica y como ustedes observaron hace unos días, dos hondureños van a estar en puestos de vicepresidencia y de asesoría, número uno. Y número dos, a través del BID hay una estrategia para mandar 29% del presupuesto hacia la región, producto del impacto negativo del COVID, para incrementar temas de productividad y temas de fortalecimiento institucional. Entonces, eso desde la perspectiva de qué es lo que nos espera con cada una de las visiones. Biden más duro con los temas anticorrupción, Trump
a través tal vez del Banco Interamericano de Desarrollo, siempre dando ayuda, a través del BID también van a ser estrictos con respecto al tema de la ayuda, más que tienen a Marlon Tábora, que tiene un conocimiento amplio de la región centroamericana, ¿verdad? Y la Cámara de Representantes también siempre va a ser una Cámara de Representantes activa, en la cual, si ganan los demócratas, van a estar seguir atacando los temas de derechos humanos, lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y todos los temas de democracia de nuestro país. Roberto, ya que usted puso en perspectiva las dos visiones, Trump y Biden sobre Centroamérica, particularmente a Roberto Lagos, el consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿quién cree que sea más conveniente para la región, Biden o Trump? Es una pregunta sumamente complicada. Yo pensaría, y yo me apoyo un poco más en el tema de que gane el demócrata, Biden, sencillamente por el tema de la promesa que ha hecho con respecto a los temas de inmigración. Como latino, el tema de inmigración es un tema vital para nosotros. Y en segundo lugar, por un tema de la ayuda que él ofrece a la región centroamericana. Ahora, pregunta importante, Renato, que nadie se hace. Sí, es cierto, Estados Unidos tiene una estrategia hacia nosotros. Ahora, el próximo gobierno entrante de Honduras, ¿cuál va a ser la contrapropuesta que vamos a realizar como nación para garantizar el uso eficiente de estos recursos en el marco de esta pandemia? Roberto, Porque quería hacer una consulta, ¿puedo? Claro que sí. Roberto, buenos días. Yo quería hacer una consulta en el sentido del análisis que usted acaba de decir. ¿Quién cree usted que manejaría mejor la economía en Estados Unidos? Porque tú manifestabas hace poco la importancia que es para Honduras, sobre todo las remesas. En las encuestas que ustedes han visto y en tu estado, que es tan importante en esta elección, Carolina del Norte, ¿quién crees tú que mejoraría la economía post-COVID en Estados Unidos? Y cuando Estados Unidos está bien económicamente, el mundo está mejor. ¿Quién crees tú que podría manejar la economía mejor, Trump o Biden? Esa pregunta tiene dos respuestas, diputado Callejas. En primer lugar, tenemos que entender que el impacto del COVID tiene un impacto directo en la economía. Entonces, mientras el presidente Trump no pueda poner o no pueda realizar una estrategia contundente para controlar el coronavirus, se va a venir una segunda ola, eso va a generar cierre y eso va a volver a generar que volvamos a tener los índices de desempleo. Entonces, en primer lugar, es el control de la pandemia, así como lo han hecho naciones como son Alemania, así como lo han hecho las otras naciones en Europa, que lograron controlar la pandemia y luego realizaron reapertura. Ahora, si usted me pregunta, yo contestaría esto desde la perspectiva. Para los demócratas lo más importante es el COVID y el tema de seguridad pública. Para los republicanos totalmente de acuerdo, es el tema de la economía, ¿verdad? Yo no le puedo responder esa pregunta en el sentido de quién. No, primero el control de la pandemia es un punta de lanza para poder definir el desempeño después de la economía. Y el mesero, ¿verdad?, hondureño, el jardinero hondureño, el que trabaja en un hotel, la persona que trabaja en un restaurante, hondureños, ¿quieren el restaurante abierto? ¿Quieren el supermercado abierto? ¿Quieren el negocio abierto o lo quieren cerrado? Mire, diputado, yo no voy a entrar a esa discusión con usted. Simplemente le estoy dando la perspectiva de lo que es. No, yo también le hago consulta también solo por curiosidad, porque el estado donde usted está, el estado va a ser básico. Carolina del Norte define también con Pensilvania, con Arizona, con Florida. Carolina del Norte es a nivel del Senado y a nivel presidencial. Por eso le hago la pregunta sobre el hondureño, el albañil, el que está en la producción agrícola, el que trabaja como mesero. ¿Cómo hace para enviar remesas si está cerrado todo? Mire, le voy a decir una perspectiva al respecto. En Carolina del Norte, la votación y quien define es el pueblo de los Estados Unidos. Luego, con respecto al tema de las remesas, nosotros hemos observado un poco que ese tema ha logrado un momento de recuperación. Eso es lo que le digo. ¿Verdad? Y habría que ver, y este es un dato que nadie tiene, ¿verdad? ¿Cuánto de las remesas que son enviados por hondureños al extranjero provienen por hondureños que son inmigrantes legales, ¿verdad? Y cuánto por la inmigración ilegal. Eso como primer punto. Pero un segundo punto, yo entiendo el racional de que es el cierre de la economía versus el cierre, pero si vuelve a caer una segunda ola de coronavirus, Estados Unidos va a cerrar. Entonces, disculpe el diálogo y disculpe la pregunta, ¿y qué pasa si llega la vacuna?
Es que la vacuna, entonces usted me está saliendo con un argumento como el que dice Trump. diputado, Sí, correcto. es Efectivamente. republicano, Ahora, diputado. está claro que Toño quiere que gane Donald Trump. Está claro, Roberto. Está claro, está claro. Como claro está que Roberto quiere que gane Biden. Bueno, Bueno, igual. yo vi los argumentos de Roberto muy lógicos, ¿no? No creo que Roberto se vaya a comprometer. Mucho gusto, Roberto. Un placer. Muy buenos argumentos y planteamientos. Yo creo que lo de las remesas es un argumento también muy valedero, pero según las estadísticas, las remesas no han bajado. Es decir, en toda América Latina, en México más bien ha sufrido más bien un repunte, ha incrementado las remesas, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que reconocerlo también, de que de alguna manera el connacional nuestro en los Estados Unidos, en España también, está mandando más remesas y que eso de alguna manera también ha ayudado a que los niveles de inflación en Honduras se mantengan bajos. Yo también, ¿no? difiero, Lester, sobre Roberto solo en un aspecto. Él analizaba el estado de la Florida y decía que el tema COVID va a ser muy importante. Yo creo que en el estado de la Florida va a votar más por el aspecto económico, por el tema COVID. Porque sí es cierto, han habido cualquier cantidad de los estados donde más COVID hay, pero la tasa de letalidad ha sido bien baja. Por consiguiente, yo creo que el americano, el ciudadano que vive en la Florida, va a pensar más en el cierre de su negocio, en la pérdida del empleo versus el COVID, que creen que puede llegar la vacuna a mediados del próximo año, a principios del próximo año. Sin embargo, análisis muy importante el de Roberto, y él vive en un estado clave. Él vive en Carolina del Norte y él conoce cómo está la situación ahí. Seguimos más adelante con Luis Fernando Castro, Ted Enamorado, Antonio Rivera Callejas y Lester Ramírez aquí en este Frente a Frente, cuando estamos ya, ¿cuántos días del proceso 6 electoral estadounidense? El próximo martes 3 de noviembre, ¿Trump o Biden? Yo le pregunté a Lester en la noche del debate, el corazoncito de Lester, ¿por qué se inclina? No, yo creo que de igual como Roberto, somos personas del área técnica, vemos los pros y cons, analizamos qué es lo que mejor le conviene al país, qué es lo que le conviene al mundo también en estos momentos, y creemos de que Trump lo que hace es polarizar, lo que hace es dividir, y sabemos de que si queremos desarrollo en cualquier contexto, laboral, en el mismo Congreso Nacional, hasta a nivel de economía, necesitamos la colaboración, necesitamos trabajar unidos para resolver problemas comunes. La y eso yo pregunta, creo que le Renato, falta debe a Trump. ser hacia el Lester, ¿el corazoncito del Lester tira para el centro izquierda o tira para el centro derecha? Ahí, y ahí le va a contestar él. Bueno, yo creo de que... El mío tira para la derecha. No, yo no el diputado niego. me sigue en Twitter, entonces él sabe de Es que correcto, mi ahí está. corazoncito tira al centro derecha, ¿no? Pero eso no le quita la verdad de ser racional, pensar correcto. en el Ok. común, ¿no? En el bien común. Bueno, ya que todos estamos exponiendo nuestros sentimientos, voy a concluir este segmento haciéndole la misma pregunta a Luis Fernando y a Ted Enamorado. Ahora, ¿tienen suficiente discrecionalidad para responder o no a la pregunta? Luis Fernando, ¿tú ya votaste? No, Renato, yo no soy ciudadano estadounidense, Bueno. entonces no. Y creo que ninguno de nosotros lo es, ¿eh? No sé, tal vez Ted lo sea. Ah, no, ninguno, ya todos dijeron que ninguno. No, pero ¿por qué votarían en la pregunta entonces? Si pudieras hacerlo, Luis Fernando, ¿por quién votarías? Bueno, yo probablemente votaría por Biden, creo que como hemos puesto todos. Ahora sí, exacto. Vivo en Massachusetts, que es un estado que es garantizado que ganará Biden, entonces, votase o yo no, sin duda que él ganaría con mucho orgullo en este estado. ¿Y en el caso suyo, Ted Enamorado? Mire, primero que todo creo que hay que enfatizar los números son fríos, y no es porque nosotros mencionemos que Biden de verdad que está. Bueno, se nos ha frisado la imagen de Ted Enamorado. Ted está justamente en... Es cierto, Florida va a ser un estado importante, pero yo no creo que sea el estado crítico. Si Biden pierde Florida, está Pensilvania, y en Pensilvania su margen es de 6 puntos porcentuales. Yo me dedico a predecir elecciones, y eso es lo importante usando estas encuestas. 6 puntos porcentuales. Si las encuestas están tan mal como estuvieron en el 2016, Trump en el mejor de los casos se va a acercar, pero no está dicho que va a sobrepasar. Entonces, el día de la elección Pensilvania va a ser súper clave. Ahora, a mí no me da miedo quemarme, decir por quién votaría si yo fuera ciudadano americano. Yo votaría creo que por Joe Biden, no solo por lo que pienso que es un candidato que va a unificar la nación,
que tiene posiciones mucho más moderadas que los demócratas en términos de materia económica. Tratan de impulsar gobiernos expansivos y muy posiblemente va a ser un gobierno unificado, donde el Ejecutivo, la Cámara Baja del Congreso y la Cámara Alta del Congreso van a ser todas del Partido Demócrata, muy probablemente. Entonces, aun si Trump llegara a ganar la elección, su problema va a ser que el Congreso no lo va a manejar él. Y aunque quiera impulsar la economía, todos sus programas, cambiar Obamacare, cambiar, o sea, en gasto de salud, va a ser muy difícil para él poder cambiar eso. Biden tendría un camino mucho más allanado, pero yo creo que pensar en lo que va a hacer en temas de inmigración y cómo va a ayudar al hispano que llegó de manera indocumentada al país, creo que hay un programa bastante claro hacia ayudar a la población en ese sentido del candidato del Partido Demócrata. Y se puede presentar el escenario que gane Trump, pero que no tengan los republicanos el control ni de la Cámara de Representantes ni del Senado. Es lo más seguro, Renato, que la Cámara y el Senado queden en poder de los demócratas. Ya más tarde vamos a hacer el mapa electoral del Senado. Venimos después de la pausa justo con esa temática. Esta mañana en Frente a Frente, Antonio Rivera, Lester Ramírez, Ted Enamorado, Luis Fernando Castro y Roberto Lagos. Continuamos dando lectura a sus mensajes, dice Jonathan Palacios. En las elecciones de Estados Unidos se definen en 7 estados capitales: Carolina del Norte, Florida, Pensilvania, Ohio, Michigan, Arizona, Wisconsin. Partiendo de las encuestas, Trump necesita ganar 5 de 7 de esos estados capitales. A Biden le basta con ganar 2 de 7. Y en un segundo mensaje comenta: sin embargo, la gran incógnita está en el votante registrado, donde los republicanos tienen casi un 14% más que los demócratas, que se puede interpretar como un voto oculto a favor de Trump. Veremos si le alcanza. Ricardo Colindres: los militares nunca se han involucrado en procesos electorales en Estados Unidos. La Constitución, a diferencia de la nuestra, no le da ninguna atribución en cuanto a los procesos políticos concierne. Totalmente erróneos, dicen los comentarios. Eso está claro, es decir, si hay una última instancia para dirimir un conflicto electoral, es la Suprema Corte de los Estados Unidos. Lester se refería a ese involucramiento que en aquel conflicto, después de que mataron a un ciudadano negro en los Estados Unidos, Trump quiso involucrar a los militares, ¿no? Es decir, en una situación extrema de conflictividad en Estados Unidos, Lester quiso decir, sacan a los militares a las calles. Eso fue lo que quiso decir, ¿no? Sí, obviamente hay un Estado de Derecho, los estadounidenses lo reconocen mucho, pero tenemos un candidato muy volátil, un candidato que no reconoce la institucionalidad siempre y cuando no le funcione a él, ¿no? Entonces yo creo de que esos son escenarios que los están tratando ahora mismo en Washington. Yo simplemente estaba comunicando esos escenarios, un escenario obviamente muy extremo, muy oscuro. Sin embargo, tenemos un presidente en este momento, como vuelvo a reiterar, muy volátil. Esperemos que esto se resuelva a nivel estatal, que se resuelva a través del sistema judicial, que eso es lo que, el último precedente, ¿no? O los últimos precedentes, eso es lo que ha habido. Entonces, sin embargo, Lester, en el último precedente, cuando intervino una corte, en Bush contra Gore, fue la Corte Suprema, no fueron las Cortes Federales. Fue la Corte Suprema de Justicia que paró el conteo en el estado de la Florida. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Hay una película muy buena que se llama Recount, que está ahí en Netflix y en otros, usted lo puede ver, interesantísima cómo se preparó los abogados de Bush, cómo se prepararon los abogados de Gore. Este caso podría llegar también a la Corte Suprema, primero a las Cortes Federales, pero en última instancia a la Corte Suprema de Justicia. No sé si quiere que miremos el mapa del Senado, ¿cómo está el Senado? Bien. Este es el Senado al día de hoy. Las encuestas dicen que el Partido Republicano, después de tener 53, hoy estaría teniendo 46, y el Partido Demócrata 45. La diferencia es de un voto, la diferencia en estos momentos. Nuevamente los estados rojos son los republicanos, los azules son los demócratas. Entonces vamos a ver ahora el mapa electoral. Si tuviera que definir hoy, en base a las encuestas de hoy, ¿cómo quedaría? 51 demócratas, 49 republicanos. Ese es el análisis de la mayoría de las encuestas en promedio. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con el aspecto de la elección presidencial. Vamos a cambiar algún estado de los que ellos manifiestan. Y vamos a ir al estado de donde estaba Roberto, a Carolina del Norte.
Carolina del Norte, en estos momentos las encuestas están entre el senador Tillis y Cunningham de la siguiente manera. Uy, se me fue. Aquí está. Cunningham más 1.3. El demócrata aventaja al republicano, que es el actual senador, por 1.3. Pero ¿qué ha pasado en Carolina del Norte? Al señor Cunningham le acaban de descubrir un problema de relaciones extramaritales. Entonces viene para abajo el señor Cunningham, sin embargo, va arriba 1.3. Miremos las últimas encuestas de otras compañías. Cunningham más 1, Tillis más 2. Tillis es el republicano. Entonces vamos a cambiar, nosotros este estado lo vamos a cambiar de demócrata a republicano. Vamos a decir que gana Tillis y entonces ¿cómo queda el Senado? 50-50. Con uno que cambiamos Carolina del Norte, donde está Roberto, entre los dos personas. Y vamos a ver también, importantísimo. Pero hay que decirle a la gente, porque puede darse el escenario de 50 y 50, ¿no? Ahí en el Senado, el vicepresidente, que es el que preside el Senado. Que si es de Biden, va a ser Kamala Correcto, Harris. así es. Y si es de Kamala Trump, va a ser Harris. Mike Pence. Así es. Sí. Entonces, Y según entiendo, el Senado es el que le da el visto bueno al Ejecutivo en los nombramientos o en las nominaciones de los embajadores, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Honduras, eso es lo que interesa bastante, ¿no? Porque un gobierno demócrata va a proponer un embajador de tinte demócrata, que es el que va a ser y eso es bien importante, escogido por el Senado, ¿no? Y eso es bien importante lo que decía Roberto Laus también hace poco, sobre la importancia que tiene Marco Rubio en la política exterior para Honduras. Una influencia tremenda. Y hablaba del embajador Carlos Trujillo. Carlos Trujillo es un amigo de Honduras. Carlos Trujillo es el embajador estadounidense de la OEA en estos momentos, pero está propuesto para subsecretario de Estado en lugar del señor Cusack. Claro, no lo han podido ratificar. Si llegara a ganar Trump, la propuesta va a ser que el embajador Trujillo asuma el subsecretario de Estado y es un amigo. Yo estuve con él aquí en Honduras en varias oportunidades y también en Estados Unidos. Solamente mencionar que el embajador Trujillo y don Marco Rubio han sido amigos de nuestro país. Entonces estamos 50 y 50 y nos vamos a ir al estado de... Pero solo quiero anticipar que justamente de este tema del embajador de Estados Unidos en Honduras, ¿cuánto hace que no tenemos embajador en el país? 3, 4 años, ¿no? 3, 4 años. Por ahí. Y ese es un tema muy importante, perdón, licenciado. Digo que me interesa la reflexión de nuestros 3 invitados en los Estados Unidos sobre esta situación que se presenta con el embajador de Estados Unidos en Honduras. Ya varios años sin que haya embajador. Según dicen, y esto tal vez... Marco Rubio lo paró. Tal vez el diputado Rivera Calleja lo confirma. No sé, Marco Rubio paró la nominación del embajador que había para Honduras. Yo escuché Otro ese rumor elemento, también, pero no lo un puedo elemento confirmar. muy importante, y es que, porque es interesante la conversación que estamos teniendo sobre el Senado, porque aquí también, obviamente, está el tema del presupuesto, pero también la política para Latinoamérica. Y lo más seguro que Trump, con un Senado republicano, lo que va a hacer es buscar cómo nuestros países de la región se alineen para atacar o de alguna manera cambiar al gobierno de Venezuela. Que eso es, creo que la piedra en el zapato que ha tenido la administración Trump y que no ha podido atender en estos últimos 4 años. Es decir, el foco de atención, porque acordémonos, algo que siempre está diciendo el diputado Callejas es que Florida es un estado clave, 20% del electorado es latino, pero dentro de ese electorado hay también personas de descendencia cubana, pero también muchas personas con vínculos con Venezuela. Y puertorriqueños. Pero también venezolanos, que eso es lo que están empujando para derrocar al gobierno venezolano que hay en este momento. Entonces, lo más seguro es que si gana Trump, gana el Senado, nombra un embajador con tinte republicano, la política va a ser buscar que los países, también alineados con la derecha, se puede decir ideológica, hagan un bloque común para hacerle un contrapeso a Venezuela. Y también al contrario, Lester, si gana Biden, van a ser un embajador de otras características. Entonces, eso es lo importante en este contexto, ¿no? Solo para terminar el Senado, estábamos en 50 y 50 cuando cambiamos Carolina del Norte, entonces vamos a Iowa. En Iowa, la candidata demócrata Teresa Greenfield contra la actual senadora Joni Ernst. Hoy las encuestas le dan a Greenfield una ventaja de 1.8.
con un margen de error de 3%. Entonces vamos a establecer que ella logra recuperarse porque solamente es 1.3. Ya no puedo retroceder aquí. Ayer estaba en Nebraska, Johnny Ernst, ¿verdad? Ya no puedo retroceder para volver al mapa otra vez. Aquí está ya. La crítica fue que no tenía mascarilla puesta. Entonces nos vamos a ver el mapa otra vez. Pero ya no me lo tira Sí, Antonio Rivera está haciendo un análisis de las proyecciones en cuanto a la configuración del Senado de los Estados Unidos, que en este momento lo controlan los republicanos, como la Cámara de Representantes la controlan los demócratas. Es importante quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, pero igual es bueno comprender y entender por el sistema de los Estados Unidos cómo quedaría configurado el Congreso. Lastimosamente no me tira el mapa nuevamente. Bueno, aprovechemos este momento mientras hacemos aquí algunos ajustes para seguir con estas proyecciones del Senado en este instante. El Senado 53-47 republicano. 53-47. Y aparentemente quedaría 51-49 a favor de los demócratas. Pero si recuperan Carolina del Norte y Iowa, quedaría 51-49 republicano. Ahora, no hay maneras como pierda el control de la Cámara Baja, la Cámara los demócratas, ni ¿no? siquiera vamos a analizarlo, ni siquiera pondremos el mapa. Ahí gana el Partido Demócrata sí o sí. La ventaja es muy grande, más de 40 congresistas. Es casi imposible. El Senado sí, está en problemado, pero la Cámara de Representantes no. Esa la gana el Partido Demócrata, la mantiene y va a seguir siendo Nancy Pelosi la speaker. Sí, y la clave aquí, la Cámara Baja, que está refiriéndose al diputado, es que por ahí entran los bills, los proyectos de ley, por ejemplo, para la recuperación económica, que justamente ahora mismo lo pusieron en el congelador, ¿no? Porque Trump quería mayor discrecionalidad en el manejo del presupuesto. Nancy Pelosi le dijo, no, la vamos a utilizar para X, Y, Z motivo, y se ha estancado lo que es este proyecto de ley para la recuperación económica o para ayuda a la recuperación económica, ¿no? Ok, vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos voy con nuestros invitados en los Estados Unidos, con Roberto Lagos, con Luis Fernando Castro y con Ted Enamorado. Así que sugiero su atención. Nos trasladamos a nuestro Facebook. Dice Emil Ruiz, hay algo que no están analizando. Barack Obama deportó más gente en su primer periodo que Trump. No por voluntad, sino porque fue cuando se inició la estrategia de identificación por el tema del ataque a las Torres Gemelas. Y Estados Unidos cambió por completo su política migratoria. Pero hay una enorme diferencia en comparación. Obama no deportaba inmigrantes con delitos menores. Trump sí ha mantenido una política cero tolerancia a los inmigrantes ilegales, incluso con los legales. Y aún más con los estados santuarios, donde constantemente esta administración ha estado violando los derechos humanos a todo migrante sin importar su récord o estatus. Eric Calderón, recordemos que entramos en época post-pandemia y el presidente va a gobernar para los estadounidenses. Y ahora el tema más importante es la economía y en eso promete más Trump. Y si Estados Unidos levanta su economía, eso es bueno para Honduras. Johnny Sevilla, Donald Trump va a ganar nuevamente las elecciones y Florida igualmente decidirá está a favor de Trump. Y los demócratas son los que más han deportado gente. Continuamos con el foro en Frente a Frente. Como ven, tiene su simpatía Donald Trump en Honduras. Bueno, aunque el voto hispano en la elección pasada siempre se inclinó por Hillary Clinton, entiendo que los republicanos arrancaron mucho voto hispano. En esta ocasión, Roberto Lagos, ¿cómo está el voto hispano en los Estados Unidos por decantarse entre Trump y Biden? Bueno, Renato, depende de la dinámica del estado. Por ejemplo, en estados como Texas se ha cerrado la brecha entre que tuvo Hillary Clinton contra Donald Trump en el 2016. Entonces, en el 2016 Hillary Clinton logró capturar 63% del voto latino y Donald Trump solo logró capturar 29%. Mientras tanto, en este año 2020, Donald Trump ha logrado capturar cerca del 33-34% y para Biden se ha reducido a 59%. Entonces, una de las grandes preguntas es por qué Biden no está generando este gran movimiento a favor de los latinos, así como lo logró generar Bernie Sanders, ¿verdad?, durante la elección primaria. Eso como un primer punto. Eso es en el caso, por ejemplo, de Texas.
Y adicionalmente, algo importante, este año están registrados para votar 32 millones de latinos, ¿verdad? Que representan aproximadamente entre el 13 y el 15% del electorado. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de Arizona, es totalmente distinto. Ahí el electorado latino está dándole su voto a Biden, específicamente en las zonas cercanas a la región de la ciudad de Phoenix, ¿verdad? En esa área, generalmente el voto latino, dada la demografía, el cambio demográfico, se está dando esa situación. Y un punto más que quisiera agregar, y de repente es un poquito con el segmento anterior, es con respecto a las carreras claves en el Senado. Las carreras claves que tenemos que vigilar en el Senado, creo que son 7 en total. La primera sería en Maine, donde la que es la actualmente senadora Susan Collins está teniendo una dura carrera contra Sarah Dijan. En ese sentido, ella tiene el problema o algo que no le ha favorecido es el voto a favor de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de Justicia, dado que ella fue el voto decisivo, ¿verdad? En segundo punto, South Carolina, Lindsey Graham está teniendo problemas en su carrera, un estado totalmente rojo, que sería impresionante ver qué pasaría si Roberto, te interrumpo ahí para que miremos las encuestas en el estado que tú acabas de manifestar, Carolina del Sur. No sé si lo pueden poner en pantalla, porque este es un tema bien importante. No sé si se puede ver en pantalla cómo están las encuestas en Carolina del Sur. Ahí están. En Carolina del Sur, Roberto, según el New York Times y CNN, Graham ya está arriba 6 puntos. Ya está arriba 6 puntos. En la de Quinnipiac está empatado. En la de CBS está +1 Graham. Y te explico por qué, Roberto. Porque en Carolina del Sur, el senador Graham llevó a cabo como presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales la nominación de Amy Coney Barrett. Los votos que había perdido el senador Graham con la nominación de Amy Coney Barrett, él como presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales logró recuperar el voto conservador. Yo te digo con toda sinceridad, Carolina del Sur, el senador Graham tiene todo para ganar. No obstante, su contrincante, Jamie Harrison, recaudó $109 millones, lo más que ha recaudado cualquier candidato en historia de Estados Unidos. Le han echado la vaca al senador Graham y aún así, mira las encuestas cómo están el día de hoy. +6, empatado, +1, empatado, +7, +17, +13. Creo que en Carolina del Sur no recuperan los demócratas. Yo estaba viendo una encuesta hace un momento y estaba revisando la encuesta de hoy y algunas daban que es una moneda. Está en el Real Clear Politics, es un averaje de todas las encuestas. Es un averaje de todas las encuestas, pero como usted sabe, el promedio puede ser insesgado, ¿verdad? O sea, lo que puede darle la determinación es la mediana, no el promedio. El promedio es una medida de dispersión, pero no es la medida de dispersión. Adicionalmente, en el tema de Arizona, tenemos que es el estado de John McCain. Y en ese sentido, actualmente hay una silla demócrata y se está peleando la silla republicana que dejó John McCain. Y en ese sentido, la senadora Matt Sally, dada su cercanía con el presidente Trump, se encuentra en problemas contra el astronauta Mark Kelly, que está casado con Gabby Giffords, que es una que apoya fuertemente lo que es el control de armas, dado que ella sufrió un atentado. Entonces, esa es otra carrera importante que hay que revisar, porque de ser así, y si los demócratas lograran, Mark Kelly lograra ganar, que tiene 74% de posibilidades de ganar según algunas estadísticas, sería la primera vez en 68 años que Arizona tendría dos senadores demócratas. Ahí sí te doy la razón, Roberto, y podemos ver la encuesta en Arizona. La encuesta de Real Clear Politics le da una ventaja a Mark Kelly de 4.4. Sin embargo, está pegado. En la otra está +5 y en la de Rasmussen está +3 McSally. Yo sí creo que Arizona puede cambiar en cuanto al Senado. Yo sí creo que puede recuperar el Partido Demócrata con Mark Kelly, porque hoy está arriba por 4 puntos. El margen de error es de 3%, estaría arriba por 1, pero ahí sí comparto contigo. Vamos a ver, Toño, ¿cuál es su proyección para el Senado? 51-49 a favor de los demócratas. Republicanos. A favor de los republicanos. Sí. 51-49 a favor de los republicanos. ¿Y tú, Lester? Bueno, yo creo de que el caso de Carolina del Sur me parece que es algo del efecto de los cambios demográficos que se están dando, igual con Arizona, Texas también. Yo creo que aquí va a estar reñido. No estoy Está súper reñido. No estoy 100% seguro que los demócratas la van a ganar. Eso dependerá también mucho de, como han estado discutiendo,
las encuestas y los márgenes de error que hay, ¿no? Pero yo creo que va a estar reñido. No podría tirarme al agua para decir quién va a ganar la Cámara Alta. La Cámara Baja, sinceramente, ahí va a ser demócrata totalmente, ¿no? En los primeros 2 años, ayúdenme a recordar, de Trump tenía el control del Congreso y del Senado, ¿no? Sí. En los primeros 2 años del mandato de Trump. Sí, en los primeros 2 años sí, pero en el 2018 Sí. cambió. Correcto, cambió el panorama en el 2018. Perdió la Cámara Baja, ¿no? Algunos elementos reflexivos adicionales que quiera agregar a este frente a frente. Ted Enamorado, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Washington. Ted. Con respecto al voto hispano, creo que no hemos mencionado, por ejemplo, puntos importantes. Como mencioné antes, en todos estos estados claves el voto hispano va a ser supremamente clave. Los hispanos representan más del 3% de la población. En Iowa, en Wisconsin, en Michigan, en Georgia el 5%, en Pensilvania el 5%, en Florida el 20%. Y ahora, recuerde, creo que algo que no hemos tocado mucho es que si no se hubiera dado la pandemia, al día de hoy creo que el panorama, estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta. ¿Quién estaría muy cercano a ganar la elección? Sería Donald Trump. La pandemia básicamente creó un problema muy grande para él, no solo porque quizás él no controla la pandemia es algo que llegó de manera, un choque inesperado para todo el mundo, pero quizá los demócratas se han aprovechado de la forma de, como dicen, como él siendo el jefe del gobierno, se encargó de coordinar, dicen, de manera muy pobre cómo se llegó a tratar de combatir la COVID-19, pero sin embargo hay que recordar que eso es un esfuerzo de Estado. No es toda su culpa, pero básicamente por el COVID, por el manejo y creo que más que todo por sus comentarios desafortunados con respecto al manejo del COVID, eso le ha mermado un montón sus posibilidades, pero también hay que reconocer que Estados Unidos venía en un boom económico súper importante, que la gente entendía que le atribuía ese boom económico a Trump, a sus medidas de regularizar la economía y de tratar de reducir el gasto público. Y usando esos dos sistemas, y tratar de conseguir acuerdos de comercio exterior muy favorables para Estados Unidos y volver a traer la inversión a Estados Unidos, tratando de bajar las tasas de impuestos para las empresas. De esa forma, Trump llegó a impulsar la economía, pero en enero nos atacó el COVID a todos y se nos olvidó a la gente. Recuerde, la gente tiene memoria a corto plazo, se le está olvidando de... Sí, pero fue supremamente irresponsable en su comportamiento con la pandemia, Donald Trump. Sus continuos ataques a Fauci, no obstante que lo tenía como el científico ahí asesorándolo. No obstante, Renato, Fauci le dicen en marzo que no hay que usar mascarilla. No obstante, Renato, él cierra la frontera de los viajes de China, cierra la frontera contra Europa. O sea, hace 3 medidas el presidente Trump interesantísimas. Cierra y prohíbe la entrada de chinos, cierra y prohíbe la entrada de europeos, y Fauci le recomienda en marzo que no hay que usar mascarillas. Fauci cambia en abril y dice que es importante la mascarilla. Bueno, la opinión de Toño Rivera, la mayor parte de artículos que yo leo sobre el comportamiento de Trump con esta pandemia coinciden que fue supremamente irresponsable. Y ahora mismo, concentraciones sin mascarilla, aglomeraciones de personas, como que desafió a la ciencia. Creo que cuando le salió él contagiado con el COVID, ahí fue también un parteagua, ¿no? Es decir, ahí creo que los demócratas ganaron bastante fuerza. Te voy a la palabra de ayer. Ganaron bastante fuerza con eso, ¿no? Ayer. Porque es como we told you so, ¿verdad? Nosotros te dijimos, ¿no? Y vos no hiciste caso, ¿no? Ayer en los rallies de ayer, en las concentraciones de ayer, decía Trump, la prensa solo quiere hablar de COVID. La gente... Y aquí estoy yo tuve COVID. El otro tema que es importante... pasó presionando para que se abrieran las universidades, para que hubiesen clases presenciales. Los estadios. Ahora, debemos reconocer que en este asunto de la pandemia, Trump trató de primar la economía
Y por eso su comportamiento de aparecer sin mascarillas, de hacerle creer a los estadounidenses que no se preocuparan, que no habían riesgos. Ahora, pero la factura se la está pasando, casi de 300,000 muertos en Estados Unidos. Eso golpea a cualquier presidente. Y con un muerto, Renato, con una persona que fallezca es lamentable. Pero si no cierra la frontera contra China, si no cierra la frontera contra Europa, si no toman las medidas, serían muchísimo más. ¿Qué piensa Fernando Castro? Adelante. Sí, Renato, muchas gracias. Bueno, creo que hay mucha gente en cualquier país cuando está en el gobierno, dicen, bueno, esto del COVID no es nuestra culpa, no nos culpen por esto, y se entiende que automáticamente si vos estabas en el poder y se dio el COVID es que te va a afectar negativamente. Pero si vemos la verdad que no es así, te afecta negativamente en las encuestas, o sea, estoy hablando del punto de vista político, ¿no? Obviamente el punto de vista de salud y económico a todos le afecta, pero en las encuestas solo te afecta negativamente si haces un mal trabajo. Vimos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, la primer ministra, que es el equivalente al presidente, Jacinta Ardern, hizo un trabajo excelente. Nueva Zelanda erradicó el COVID por 100 días y tuvo elecciones recientemente y ganó por el margen más amplio en los últimos 25 años en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, solo porque estás en el poder y te agarra el COVID no quiere decir que vas a perder o que te va a ir mal en las elecciones. Te va a ir mal si los ciudadanos creen que hiciste una mala labor, ¿no? Y creo que hay un sentimiento que, como dice usted, Renato, Donald Trump no se llevó esta situación muy en serio. Después, si lo que hablábamos hace poco del Senado, creo que hay 3 puntos que me gustaría resaltar. Creo que el país aquí en Estados Unidos está bastante polarizado. Esto del voto cruzado no creo que tenga un efecto muy fuerte. O sea, si usted va a ir a votar por Donald Trump, seguramente va a votar por el senador del Partido Republicano, ¿no? Entonces, como decía el diputado, si el diputado Queijas cree que va a ganar Donald Trump, creo que tiene sentido que también piense que van a ganar en el Senado. No, Luis Fernando, yo creo que a nivel presidencial va a estar bien reñido y la tiene en contra el presidente Trump. Yo creo que a nivel presidencial hoy la ventaja es muy grande. Él depende de ganar Florida, de ganar Pensilvania, de ganar Carolina del Norte y de ganar Arizona. Necesita 4 de 4 sí o sí. Entonces, a nivel presidencial yo no me tiro al agua, no puedo pronosticar. Digo que va a ser más cerrado que lo que la gente piensa, pero no puedo decir quién va a ganar o mi opinión. Si me invita Renato el próximo lunes o martes, ahí sí le podría decir. Pero es mejor que Toño crea que van a ganar los republicanos, porque en la elección pasada él pensaba que iba a ganar Hillary Clinton y perdió la Clinton. Ahí me tiré al agua por tu culpa, Renato, esa vez. Y ganó Hillary por 3 millones de votos, pero no ganó el colegio electoral. Claro, bueno, concluya, Luis Fernando. Sí, no, entonces, bueno, el primer punto es eso, ¿no? Bastante polarizado. Creo que el que gane la presidencia muy seguramente ganará el Senado. El segundo punto, hablábamos de la economía, ¿no? La verdad que si ganan los demócratas, seguramente implementarán un estímulo fiscal más amplio. Los republicanos lo dicen, o algunos se oponen al estímulo fiscal porque son fiscalmente más conservadores, y otros, los que no se oponen, probablemente apoyen un estímulo fiscal más pequeño, ¿no? Entonces, el diputado Calleja preguntaba del punto de vista económico, creo que eso jugará un papel importante, ¿no? Este estímulo fiscal literalmente es que a los ciudadanos les envían un cheque. Entonces, el mesero, el albañil que está ahí en su casa porque no tiene trabajo, si ganan los demócratas, probablemente recibirá un cheque mucho más grande. Si ganan los republicanos, puede ser que no reciba nada. Entonces, es un factor. Y tercero, hablamos mucho de, bueno, quién va a ganar el Senado, ¿no? Pero hay que tomar algo en cuenta, que en Estados Unidos está esta regla de debate que para aprobar cualquier ley necesitan 60 votos, no la mitad más uno. Entonces, aunque los demócratas llegasen, o los republicanos llegasen a controlar el Senado teniendo 51, 52, difícilmente van a tener holgura para poder hacer cambios legislativos significativos, ¿no? Entonces hay 3 opciones. O sacan esos 60 votos, que suena casi imposible. Nadie pronostica que un partido gane más del 60%, gane cerca del 60% de los escaños. La segunda opción sería que consigan que la gente del otro partido los apoye, pero como le digo, el país está tan polarizado que necesitarían, si ganan los demócratas, que 7 votos republicanos, si ganan los republicanos más o menos 7, 8 votos demócratas. Es algo dificilísimo. Y la última opción es que se cambie esta regla. Y bueno, de eso hay mucho debate y va a ver si hay voluntad dentro del partido que gane en cambiar esta regla, ¿no? Pero sí, creo que más allá de quien gane, quien sea que gane el Senado, va a tener dificultad en introducir cualquier cambio legislativo significativo. Entonces, varias de las promesas de Biden, inclusive esto de entregar la ciudadanía a 12 millones de indocumentados,
por más de que él quiera, si no tiene los números en el Senado, puede pasar lo mismo que con Obama, ¿no? El presidente puede querer todo lo que quiera, pero no tiene garantizado que le va a salir. Voy a una nueva pausa comercial, retorno ya para despedirme de nuestros amigos invitados en los Estados Unidos, Ted Enamorado, Luis Fernando Castro y Roberto Lagos, y también concluir aquí con Antonio Rivera y Lester Ramírez. No quise meterme en eso. Bueno, vamos a terminar el programa con la participación de Ted Enamorado, con Luis Fernando Castro y Roberto Lagos, 1 minuto para cada uno, agradeciéndoles su comparecencia esta mañana a nuestro programa. Comienzo, tal como lo inicié, con Ted Enamorado, 1 minuto para cada uno de ustedes. Muchas gracias en principio. Adelante, Ted. No, mil gracias a usted, Renato, por la invitación, a los panelistas. De verdad que creo que tuvimos una discusión bastante entretenida y pusimos sobre la mesa los puntos que consideramos más importantes. Para resumir, creo que al día de hoy el diputado Rivera Callejas está en lo correcto. El vicepresidente Biden está en una posición de ventaja para ganar la elección, pero hay un escenario muy probable de que no sepamos quién ganó la elección el 3 de noviembre y esto se dirima en los días que siguen. Entonces creo que va a ser un proceso bastante apasionante y va a ser muy importante para el resultado de esa elección, va a ser muy importante para nuestra región porque sabemos los lazos estrechos entre Estados Unidos, lo que representa Estados Unidos, especialmente para un país como Honduras. Muchas gracias, Ted Enamorado. Luis Fernando Castro. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a todos los panelistas. Como decía Ted, creo que tuvimos una muy buena discusión. Ojalá que los televidentes la hayan disfrutado y hayan podido aprender unas cuantas cosas. Como decía Ted, creo que va a ser una elección bastante difícil de predecir, pero la diferencia que tiene Biden parece amplia. Hace 4 años Donald Trump ocupaba que las encuestas estuviesen mal en 3 o 4 estados. Hoy necesita que estén mal en 6. Entonces la ventaja de Biden sí se ve fuerte. Y bueno, sea quien sea, creo que como había dicho antes, el futuro de lo que nos interesa a nosotros, que es el bienestar de nuestro país, eso está en nuestras manos, y pase lo que pase en Estados Unidos, nosotros somos los autores de nuestro destino y es la responsabilidad de todos los hondureños en hacer nuestra parte en construir una mejor Honduras. Muchas gracias, Luis Fernando Castro. Roberto Lagos. Muchas gracias, don Renato, por la invitación. Muchas gracias a los panelistas. La discusión fue súper interesante. Básicamente decir que la proyección que yo tengo va a ser una elección cerrada, a pesar de que Biden tiene ventaja. Pienso que va a ser una elección cerrada, siempre probablemente favorable a Biden, pero en la que cualquier cosa puede pasar dado los resultados de la elección del 2016. Y básicamente esperar que cualquiera que sea el ganador del proceso electoral, eso tenga un impacto positivo sobre nuestro país, sobre Honduras, ¿verdad? Así es. Gracias Roberto Lagos. Y a todos, Ted, Luis Fernando, gracias, que estén bien. Y de repente nos vemos la otra semana, un día antes o un día después de las elecciones de Estados Unidos. Lester. Bueno, solamente gracias de nuevo por la invitación, licenciado. Creo que lo importante también comprender que sea quien gane, va a tener un país no solamente polarizado, pero altamente fraccionado, y ese va a ser un gran trabajo de tratar de unificar, ¿no? Para un lado, si gana Biden, yo creo que en el lado de Trump va a seguir la misma dinámica de seguir polarizando y seguir fraccionando. En el caso nuestro, de Latinoamérica y especial Honduras, yo creo de que Biden lo tiene claro, ¿no? Tiene 100 días de maniobra, 100 días para responder, ha puesto muchas promesas sobre la mesa y bueno, esperemos que las cumpla, ¿no? Muy bien, Antonio. Va a terminar ahí con... Vamos a terminar con el mapa de Estados Unidos. Me han pedido nuevamente cómo podría ganar el presidente Trump. Insisto, el vicepresidente Biden tiene una ventaja considerable el día de hoy. Vamos a conectarla. A 6 días, el vicepresidente Biden continúa con un amplio margen. Sin embargo, las encuestas se han venido cerrando desde el jueves de la semana pasada con el debate y sobre todo con la famosa palabra fracking y sobre todo en estados como Pensilvania y otros donde el fracking es tan importante. Y solamente me han solicitado que repita cómo sería el mapa electoral del triunfo del presidente Trump. Sin embargo, no tenemos el mapa en este momento, podría ser otro día. Pero hoy sí. Muy bien. Aquí está el mapa electoral al día de hoy. 232 a favor de Biden,
125 Trump y 181 indecisos. Si nos tocara determinar, o les tocara a los analistas norteamericanos decir, hoy cambia totalmente, 311 para Biden y 227 para el presidente Trump. Y si nosotros creamos nuestro propio mapa en base a nuestros últimos análisis, cambiamos Carolina del Norte de demócrata a republicano, cambiamos Pensilvania de demócrata a republicano y cambiamos Arizona de demócrata a republicano, 265 a 273. Es el mapa electoral que confían los republicanos. Este muro azul de aquí, en el norte, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Michigan, este muro azul lo dejo igual, no cambio ninguno, aunque los republicanos creen que tienen una oportunidad en Michigan. Entonces, este es el mapa electoral que quieren los republicanos, sin embargo, como estamos al día de hoy, nuevamente, es 232 a 125. Gracias, Renato, por invitarme. Gracias, Antonio, y a todos ustedes, en especial dentro y fuera de la República. Los invito para que continúen con nuestra programación. Viene la mañana del 5 aquí en la pantalla líder.